Mandala 16. Esta imagen muestra que en tu mente rondan pensamientos tristes, de obstáculos o preocupaciones. El motivo no es igual para todos. En unos casos, se refiere al divertimento y en otros a preocupaciones derivadas de escapes o fugas. También por actividades de movimiento, flujo, y autonomía tales como la independencia, un viaje, distanciamiento, traslado, o actividades comerciales. Estarás esperanzado respecto de un amigo o amiga que te es muy leal, aunque es posible que discutas o hayas tenido algún enfrentamiento con él o ella. En algunos casos, habla de posibles disputas acaloradas en el hogar y desencuentros. En algún momento de tu vida, y más bien a la larga, vas a enfrentar una situación en la cual irrumpen o se entrometen, bien sea en tu vida, relación, o bienes. En cualquier caso eso significa que se llevan lo que es tuyo o lo asaltan. En cuestión de salud, Internet podrá ser un virus, de otra forma darse como una plaga o inundación. También que tú seas el causante, por ejemplo, que estés asediando a alguien, o quieras quedarte con lo que le pertenece. En actividades, se trabaja con situaciones de ataque y defensa. En algún caso involucra a una persona que ya está casada o asociada. En otros aspectos, contienes tratos o acuerdos. Y parece que falta transparencia o todavía no están las cosas claras. Se están dando rodeos, y pueden aparecer complicaciones derivadas de la mentira, la falsedad, la astucia, y una tercera persona. En casos involucra a quien no va por el camino habitual, que lucha por su libertad, y actúa a su manera, ante acontecimientos que suponga un estancamiento o enfermedad. Dice que hallarás la clave que te permite solucionarlo. Es posible que pases por un periodo de moral baja, depresión, o nerviosismo, y que deberás tomar alguna alternativa, eligiendo el nuevo camino a seguir. Posiblemente la opción sea la de retornar a la casa de tus padres, a la que consideras tu hogar, o a tus raíces. En trabajos, puede ser alguno que ya tuviste. Ahí encuentras a alguien que es un protector. Puede ser un jefe, padres, o alguien de cierto poder o capacidad. También una administración pública o de ayuda, y que te proporcionan agarre, energía, crecimiento, y salud. Habrá cambios para muchos de la carrera que estudien o de actividad. También relacionados con tu madre. Podrás elegir una profesión en la cual se maneja o estudia el subconsciente, tal como psicología, astrología, o esoterismo. También el que te des tiempo a ti mismo y debas estar en soledad, penumbra, o lugar oscuro. En casos con cuestiones que tienen que ver con la protección y el cuidado, por ejemplo, autoridad, juzgado, o administración. Habrá comunicación con estos últimos. Para algunos, habla de noticias referidas a alguna separación, el estar uno aquí y el otro allá, o distanciados. Más en general lo que os esperan son oportunidades y una rápida recuperación. Os anima a que sigas adelante y tengas esperanza. No te bloquees por los problemas que hayas de superar, ni te ates a creencias o reglas que sean poco positivas. Aconseja ser astuto y sensato. Dice que habrá alguna pérdida relacionada con cuestiones de ocio, lugar público, o la aprobación de la sociedad. Por ejemplo, en cuanto a ser popular, contar con seguidores, las citas, o la creatividad. Encontrarás el amor. Casi es mejor decir que él vendrá a ti. Podrá ser mediante una invitación, un contacto de otro país, un encuentro, o una visita. Si eres deportista, quizás das con él o ella en tu zona de entrenamiento. Todos viviréis una relación e incluso un matrimonio que os trae felicidad. Recibirás al menos un regalo que tendrá un valor sentimental o emocional. Para los hombres, será con una mujer amistosa y agradable. Nacerá un hijo o hija de esa relación. En ella uno o los dos la iniciáis con cierta inexperiencia o por ser un nuevo comienzo en vuestra vida. A la vida de él, le llega ese hijo al poco tiempo. Las mujeres sentirán gran cariño por su pareja, y se dejan llevar por el corazón. Pueden sentir que realmente es su primera relación física, la más satisfactoria, o que lo sea exactamente. Emocionalmente sentiréis que habéis sido bendecidos por la vida. Os prodigáis cariño, e irán creciendo. Seréis buenos compañeros y amantes. Os proporcionará seguridad, la armonía, la familia, y algún benefactor o persona influyente. En actividades o profesiones vais a elegir o de alguna forma, están cercanas las de médico, gestor, magistrado y aquellas que protegen a los demás. En economía, vas a tener que superar algún que otro escollo que se presentará en el camino, pero tú puedes, así que ánimo. En el trabajo, hay conocimientos o información que todavía permanece oculta, con documentos, contratos, ofertas, y empresas que todavía no han visto la luz, o desconoces. Si eres un estudiante, es debido a que debes terminar la carrera. Todo ello depende de variables
que están en tu vida y de opciones que vas a tomar en el futuro que no son fijas. En todo esto se hacen unas excepciones, y es que algunos trabajarán como escritores, documentalistas, bibliotecarios, o con información que puede estar como clasificada o protegida. Por ejemplo, los datos de la gente, o un testamento. En vuestro destino se os presentan pequeños obstáculos y algunos casuales, que son molestos. En algún caso, podrá ser grave, pero les da un tiempo de acción, que se corta poco más adelante. Es decir, que haya solución o no, ya dejará de dar problema. Y describe, por ejemplo, a dos personas o empresas que están vinculadas de alguna forma entre ellas, y que pueden ser protagonistas, conectarse contigo, o crear esas dificultades que sufras, podrían ser habladurías y cotilleos que te afectan. También el que tú te enteres de alguna información, o te la pasen, y que resquebraje de alguna forma la confianza que tenías en algo o alguien. En concreto aquí se da una oposición y explicación. Quizás la última sería una buena respuesta a